los objetos más misteriosos del cosmos. El universo es extraño, pero la lista de lo más raro la encabezarían los agujeros negros. Los agujeros negros hacen volar la imaginación y que podamos verlos es extraordinario. Su inmensa gravedad los convierte en lo más destructivo del universo. Pueden destrozar una estrella en unos segundos. Pero también tienen otra faceta. No son algo horrible y peligroso, sino un fenómeno fascinante y misterioso del universo. Para desentrañar los secretos de los agujeros negros, los desmontaremos. Desvelaremos cómo nacen, cómo libran las batallas más violentas del cosmos y cómo sería posible viajar a través de ellos en el futuro. Desmontando el cosmos. Agujeros negros. Agujeros negros. Los objetos más poderosos del universo. Capaces de destruir mundos enteros. Nos aterrorizaron durante décadas. Con su misterio y oscuridad. Al agujero negro se le llama así porque la luz no puede escapar de su interior. Es una vía de sentido único. La luz puede entrar, pero no salir. Estar cerca de un agujero negro es aterrador. Hay gran cantidad de materia que cae dentro de ellos. Esa materia se calienta mucho, acaba destrozada y cae en un agujero infinitamente profundo del propio universo. Pero los agujeros negros son más que caos y destrucción. Cuanto más descubrimos sobre ellos, mejor entendemos que tienen una función en el universo. Son como organizadores cósmicos que lo cohesionan todo. ¿Cambiarán los nuevos descubrimientos la percepción sobre los agujeros negros? Es hora de reinterpretar la noción que tenemos sobre ellos. Los agujeros negros son más que oscuridad. Al retirar el frío anillo externo de polvo, aparece un gran disco de escombros cósmicos que giran a millones de kilómetros por hora. Ahí se alimenta el agujero negro. Gas, polvo, estrellas destrozadas y planetas caen por la boca del agujero negro. Un lugar llamado Horizonte de Sucesos. Es una esfera totalmente oscura, de la que la luz no puede escapar. Dentro, las leyes del cosmos no se cumplen. En los agujeros negros, algunas reglas conocidas del universo no se cumplen igual que aquí. Al caer en un agujero negro, vas cobrando velocidad hasta alcanzar la de la luz en su interior. Pero lo que ocurre dentro de él se desconoce. Estamos ante algo que la mente humana no comprende. Un lugar donde el espacio y el tiempo no se comportan tal y como se espera. Eso nos impulsará a evolucionar para comprender mejor la propia realidad. Hace 30 años, los agujeros negros eran una mera teoría, una predicción matemática de Einstein. Pero ahora, sabemos que sí existen. Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al despojarla de sus estrellas, planetas, rocas y polvo, aparece un oscuro secreto. Oculto en las sombras hay un agujero negro masivo, Sagitario A estrella, con 4 millones más masa que el Sol y a solo 26.000 años luz de la Tierra. El estudio de ese titán
nos permitirá entender cómo funcionan de verdad los agujeros negros. En la montaña más alta de Hawái, Mauna Kea, los científicos del observatorio Keck se dedican a ese estudio. El astrónomo James Lake estudia Sagitario A estrella. Es extraordinario tener un gran agujero negro tan cerca de nosotros, porque todos los demás tan grandes están muy lejos en otras galaxias. Para llegar a su oficina debe subir más de 4.000 metros por una carretera pendiente de tierra. Me gustan los telescopios desde hace mucho, y estos son los mayores y mejores. Para ver los objetos más tenues del universo y apreciar todos los detalles hay que venir al Keck. Te deja sin palabras. Hoy James preparará el telescopio de 300 toneladas del Keck para observar Sagitario A estrella. El telescopio pasará muy cerca por detrás de mí. Hace falta un equipo de 20 personas para tenerlo a punto todas las noches del año. Es una máquina muy compleja. El constante movimiento de la atmósfera terrestre deforma la luz y hace titilar las estrellas. Esa distorsión impide que los científicos capten una imagen clara de la Vía Láctea. Pero el equipo del Keck ha encontrado una solución. Al caer la noche, James proyecta un láser que penetra 80 kilómetros en la atmósfera. Tomamos fotografías del retorno de ese láser. La atmósfera lo deforma igual que ocurre con la estrella. Al alterar los espejos del telescopio, James centra el rayo de luz. Eso le permite calibrar el telescopio y obtener las imágenes más nítidas que se hayan logrado de objetos de la Vía Láctea. Es una revolución en la astronomía. Soñamos durante años con esta tecnología y es una gran ayuda. Ahora vemos cosas que antes era imposible captar. James y su equipo están descubriendo detalles sorprendentes que van cambiando nuestra idea sobre los agujeros negros. Han detectado un objeto misterioso cerca de Sagitario A estrella. Se llama G2. Es una nube de gas interestelar que puede contener una estrella. Su futuro es sombrío. Los científicos creen que el agujero negro lanzará parte de la nube hacia el espacio y luego devorará el resto, aumentando su masa y potencia. G2 es uno de los objetos más próximos al agujero negro. Cada vez que hay algo tan cerca de un entorno tan extremo, se ven nuevas reacciones y detalles sorprendentes. Dentro de poco, el equipo verá por primera vez cómo se alimenta un agujero negro. Sagitario A estrella tiene 4 millones de veces más masa que el Sol. Pero a 300 millones de años luz, hay un agujero negro 5.000 veces mayor. En el interior de una galaxia llamada NGC 4889, se encuentra el mayor agujero negro conocido. Es tan potente que puede destrozar estrellas supergigantes que se acerquen demasiado. ¿Qué hace que los agujeros negros puedan destruir mundos enteros? A 26.000 años luz de la Tierra, un agujero negro llamado Sagitario A estrella está a punto de destrozar y tragarse una nube de gas.
tienen tanta potencia los agujeros negros masivos? ¿Y cómo se forman? Los agujeros negros surgen tras la muerte de estrellas masivas. Hace falta una estrella que tenga al menos 8, 10 o 20 veces la masa del Sol. Pueden producir millones de veces más energía que el Sol y proyectan en unos segundos tanta como el Sol en todo un año. Se trata de las hipergigantes, las mayores estrellas del universo. Al quedarse sin combustible, empiezan a morir. Cuando ya no pueden sostener su propio peso, se hunden y liberan un enorme estallido de energía. Una supernova tan potente que solo el Big Bang la superaría. El núcleo restante sigue hundiéndose y se comprime hasta acabar como un punto en un espacio menor que un átomo. Y entonces nace un agujero negro. En este observatorio del sur de California, trabaja una de las pocas personas del mundo que ha visto ese proceso. Doug Leonard busca agujeros negros. En 2005, cuando llegó un aviso de que había aparecido una nueva supernova en la galaxia NGC 266, intenté lograr una imagen detallada del entorno de la supernova, y es lo que hicimos con esta foto. Doug revisó los archivos del telescopio Hubble y descubrió que antes de la muerte de esa estrella era una hipergigante. Aquello me entusiasmó, porque es el tipo de estrella que creemos que al morir produce un agujero negro. Si Doug observa ese punto del espacio ahora, ya no estará iluminado. Si la teoría y los cálculos se cumplen, allí hay un nuevo agujero negro. Esto pinta bien. Una noche estupenda, sin nubes. Pese a 9 años de investigación, Doug no ha localizado otra supernova con dimensiones para formar un agujero negro. Venga, estamos listos. Vamos allá. Ahora, estudia los mayores agujeros negros del universo. Los que, como Sagitario A estrella, tienen millones de veces más masa que el Sol. Los agujeros negros supermasivos. A medida que crecen, su gravedad en aumento atrae cada vez a más objetos que forman un enorme disco giratorio. Dentro de él, la fricción aumenta y el disco empieza a brillar. Cuanto más rápido gira, mayor la fricción y también la luminosidad. El equipo de Doug puede medir la intensidad de ese fulgor y calcular la potencia y el tamaño del agujero negro. Cuanto más rápido gire todo en torno al agujero negro, mayor masa tendrá, porque habrá una fuerte gravedad que tira de los objetos para hacerlos girar tan rápido. Mediante esa técnica, Doug está descubriendo agujeros negros decenas de millones de veces mayores que el Sol. Espero que podamos explorar cada vez a más distancia y entender mejor la dinámica de todos los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros son el gran enigma del cosmos, pero los supermasivos están vinculados con luces mucho más intensas. En los 60, cuando se exploraba el cielo con radiotelescopios y telescopios de rayos X, se detectaron fuentes de energía muy potentes. Los científicos las denominaron cuásares. No eran explosiones, sino luces muy intensas que superaban las de galaxias enteras.
Cuando vimos lo intensos que eran los cuásares, no entendíamos su origen, de dónde provenía tanta energía. Pongamos que tenemos una fuente de energía que sabemos que está muy lejos y es muy intensa, de modo que es muy potente y también muy luminosa. Algo tiene que producir esa energía. ¿Qué motor podría generar algo tan intenso que puede verse en todo el universo? La respuesta es un agujero negro supermasivo. Si tanta materia acaba comprimida dentro de su boca, se dan colisiones tan violentas que liberan enormes cantidades de energía. Inmensos chorros luminosos se proyectan a cientos de miles de años luz por el espacio. Eso es un cuásar. La luz más intensa del cosmos. Los agujeros negros son tan voraces como el monstruo de las galletas. La mayoría de lo que ingieren no acaba dentro, sino que acaba expulsado. Además adquiere una temperatura muy alta y esa materia brilla muchísimo. Cuando la materia cae al gigantesco pozo gravitatorio que es un agujero negro, es como si estuviera en un acelerador de partículas. Adquiere cada vez más velocidad, también más calor y brillo, y de repente pueden verse esos fenómenos desde todo el universo. Algunos cuásares son épicos. A 3.000 millones de años luz de la Tierra, los astrónomos han descubierto un cuásar llamado 3C273, el objeto más brillante conocido del universo. En su núcleo hay un agujero negro supermasivo 1.000 millones de veces más pesado que el Sol. Consume 600 veces la masa de la Tierra cada minuto y emite 100 veces más energía que los 300.000 millones de estrellas de la Vía Láctea juntos. Los astrónomos ahora están detectando esas luces intensas por todo el universo. A medida que escudriñamos el cosmos y llegamos más lejos, vemos un sinnúmero de cuásares. Y solo hay un modo de que se formen, un agujero negro supermasivo. Los estamos encontrando por millones, así que están por todas partes. Antes creíamos que los agujeros negros eran mera teoría. Ahora sabemos que existen miles de millones en el espacio. ¿Por qué hay tantos agujeros negros en el universo? Agujeros negros. Antes los científicos los consideraban poco abundantes, pero ahora están descubriendo miles de millones de ellos por todo el cosmos. ¿Por qué motivo hay tantos? Existe la curiosa idea de que en el centro de cada galaxia importante del universo hay un agujero negro supermasivo. Y entonces todos empezaron a preguntarse si habría alguno en el centro de la Vía Láctea. Con 4 millones de veces la masa del Sol, Sagitario A estrella es un agujero negro supermasivo. ¿Podría ser ese el centro de la Vía Láctea? En Los Ángeles, un equipo de científicos estudia esa incógnita. La astrónoma Andrea Ghez define la función de Sagitario A estrella. Los agujeros negros son objetos muy oscuros. No pueden verse directamente. Lo que sí podemos captar es la influencia de su campo gravitatorio. De modo que estudiamos las estrellas más próximas al agujero negro y observamos cómo se mueven. Pasadas 3 décadas, el equipo está descubriendo detalles extraordinarios sobre Sagitario A estrella. Todas esas estrellas que medimos giran en torno al agujero negro, solo que lo hacen a intervalos diferentes. La inmensa gravedad de Sagitario A estrella mantiene a todas esas estrellas en sus órbitas.
Al retirar el polvo y el gas de la Vía Láctea, se ve que esas estrellas no están solas. Cada objeto de la Vía Láctea orbita alrededor de un único punto en el espacio. El agujero negro supermasivo Sagitario A estrella. El centro y regidor de nuestra galaxia. Se encuentra a 26.000 años luz de la Tierra, pero ni a esa distancia podemos escapar de la influencia de ese agujero negro supermasivo. La Tierra también se mueve alrededor del centro de la galaxia y viajamos a unos 800.000 kilómetros por hora. Sagitario A estrella no es el único agujero negro que controla la galaxia. A medida que los científicos examinan cada vez más galaxias por todo el universo, descubren un agujero negro supermasivo en el centro de cada una de ellas. Lejos de ser infrecuentes, los agujeros negros supermasivos están por todas partes. Hay cientos de millones de galaxias en el universo observable, y en el centro de cada una hay un agujero negro supermasivo. Es de locos. Pero aún hay más. Los agujeros negros supermasivos no solo anclan galaxias, también pueden formarlas. La intensa gravedad de un agujero negro atrae a las estrellas cercanas a su órbita. Su masa combinada atrae cada vez a más estrellas y va formando las galaxias que vemos hoy, con un agujero negro supermasivo en el centro que es a la vez regidor y creador. Eso nos obliga a replantearnos la idea de cómo se formaron las galaxias y también la función de los agujeros negros en el universo. Entonces, se necesitan agujeros negros para formar galaxias. Se necesitan galaxias para formar estrellas. Se necesitan estrellas para formar sistemas planetarios. Se necesitan planetas para albergar a seres como nosotros. Por tanto, el agujero negro es en realidad un pilar de nuestra existencia. Los agujeros negros configuran el universo. ¿Pero podrían amenazar también el futuro de nuestra galaxia? El universo puede parecer un lugar sereno y tranquilo. Pero las apariencias engañan. El espacio se ve muy tranquilo desde la Tierra. Parece hermoso y en calma, pero en realidad hay mucha violencia en él. Estallan estrellas, colisionan galaxias. Estamos rodeados por un universo lleno de drama. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se dirige hacia uno de los eventos más dramáticos del cosmos. Dentro de 4.000 millones de años, chocará con nuestra vecina más próxima, la galaxia de Andrómeda, a 400.000 kilómetros por hora. Las dos galaxias empezarán a fusionarse en una nueva supergalaxia llamada Lactómera. Y se predice que sus agujeros negros colisionarán. Por todo el universo son frecuentes las colisiones de agujeros negros. Pero su oscuridad impide ver qué ocurre durante esos choques. Jameson Rollins busca esas colisiones. No observa los agujeros negros, los escucha. He aquí sus oídos. El LIGO,
Una red de túneles y láseres de $1.000 millones. Estamos abriendo una nueva ventana al universo. Empezamos a escuchar el universo como nunca se había hecho. La inmensa gravedad de un agujero negro provoca ondulaciones en el tejido del espacio. Cuando esté conectado, el LIGO detectará esas ondas gravitatorias. El LIGO es un instrumento en forma de L, cuyos brazos miden 4 kilómetros de longitud. Lo que hacemos es disparar rayos láser por el brazo y podemos medir con gran precisión la longitud del espacio en él. Cuando llega una onda gravitatoria, hace que ese espacio se contraiga y expanda ligeramente. Y podemos medir eso. Ese movimiento es ínfimo, menor que el diámetro de un átomo. Pero cuando el equipo complete el LIGO dentro de unos meses, podrá oír el sonido de los agujeros negros al colisionar. Cuando se orbitan mutuamente a una velocidad constante, se oye un tono uniforme, un "ii". Pero a medida que emiten ondas gravitatorias, se aproximan, se mueven más rápido y la señal aumenta en intensidad y en amplitud. Se produce un chirrido, un "ii", hasta que acaban chocando y explotan. Los sonidos que detectarán serán solo el eco tenue del evento real. La violencia de una colisión de agujeros negros es inimaginable. Dentro de una cápsula nebulosa de escombros estelares densos y calientes, los agujeros negros luchan por la supremacía. Cobran velocidad a medida que van aproximándose. Finalmente, chocan entre sí. Y producen una enorme onda expansiva que recorre todo el cosmos. Es difícil prever qué sentiré cuando lleguen las primeras señales. Llevo toda mi carrera trabajando en esto y será muy emocionante. Seguro que haremos una gran fiesta. Pero si el LIGO confirma las teorías sobre las colisiones de agujeros negros, nuestra galaxia tendrá un futuro sombrío. Cuando los agujeros negros del centro de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen, crearán un monstruo. Un agujero negro tan potente que consumirá millones de estrellas. Las supervivientes sufrirán una brutal reorganización bajo el nuevo regidor. La enorme atracción gravitatoria del agujero negro llevará a los planetas a nuevas órbitas y provocará la colisión de estrellas. Reinará el caos. Un solo agujero negro controlará el destino de billones de estrellas y planetas. Podría pensarse que el Sol es poderoso, también que una gran estrella masiva lo es, pero el objeto más poderoso de todos es el agujero negro. Los científicos ya saben cómo forman galaxias los agujeros negros y dictan su futuro. Pero queda un gran misterio. ¿Qué ocurre en el interior de un agujero negro? Los agujeros negros antaño eran solo una teoría, una predicción hecha por Einstein. Ahora sabemos que controlan las galaxias y alimentan las luces más intensas del cosmos. Pero todavía ocultan un secreto, algo que ni Einstein pudo imaginar. ¿Qué ocurre si entramos en el horizonte de sucesos? La frontera que rodea al agujero negro y del cual la luz no puede escapar.
Creo que sería una misión genial. La idea de explorar algo así sería una gran oportunidad para los astronautas del futuro. Entendemos bastante bien lo que ocurre fuera de un agujero negro, pero ignoramos qué sucede en esa última fracción de segundo, en el breve instante del paso del punto de no retorno al horizonte de sucesos. En Escocia, un experimento extraordinario intentará desvelar qué hay más allá del horizonte de sucesos. Es una idea original de Daniele Faccio. Es terreno desconocido y nos permitirá ampliar lo que ya sabemos. Daniele no usa telescopio y tampoco es astronauta, pero crea agujeros negros en su laboratorio. El ingrediente clave es la luz. Tenemos láseres muy potentes que hacen que la luz se comporte y fluya como si fuera un líquido. Cerca de un agujero negro, el espacio también se comporta como un líquido. Se mueve hacia el horizonte de sucesos como un río que desciende. Imaginen una corriente de agua y que intentamos nadar contra ella. Lo que notaremos es que el río intentará arrastrarnos con él. Eso es lo que hace un campo gravitatorio fuera de un agujero negro. Daniele lleva la luz a un remolino angosto, como si fuera materia cayendo en un agujero negro real, y está logrando avances científicos. Cuando lanza una onda de luz hacia uno de sus agujeros negros, ocurre algo extraño. Se ven unas ondas que no se mueven. Están como congeladas en el límite del horizonte que hemos generado. Esas ondas congeladas confirman una predicción de la teoría más famosa de Einstein, la relatividad. Einstein creía que cerca de un agujero negro la gravedad empezaría a alargar el tiempo. Un segundo duraría años o incluso siglos. Vistos a distancia, los objetos parecerían congelados en el tiempo. Justo lo que Daniele ve con sus agujeros negros experimentales. Y cree que ocurre lo mismo en el espacio. Si observáramos una nave espacial o alguien cayendo en un agujero negro desde muy lejos, en realidad nunca los verías pasar por el horizonte de sucesos. Los veríamos acercarse a él. El tiempo se vería ralentizado. Ellos también. Y quedarían prácticamente congelados en el horizonte de sucesos infinitamente. Pero los astronautas dentro de la nave espacial no notarían que el tiempo se alarga. Sufrirían los mismos cambios de gravedad que su entorno. Para ellos, el tiempo transcurre con normalidad mientras la gravedad los arrastra hacia el horizonte de sucesos. Ni siquiera Einstein sabía qué ocurre después. Pero Daniele cree que su experimento resolverá algún día ese misterio científico. Es como si esto fuese un corte de la esfera de un auténtico agujero negro. Eso le permite ver más allá del horizonte de sucesos y demostrar por primera vez cómo funciona un agujero negro. Es emocionante. Creo que ahí se esconden todas las nuevas leyes de la física. Con ese nuevo conocimiento científico, al fin podríamos explicar qué ocurre dentro de un agujero negro. Por ahora, lo que hay más allá del horizonte de sucesos sigue siendo un misterio. Algunos creen que habrá un auténtico infierno. Quizá haya una gran pared de fuego que lo absorba todo y al chocar se volatilice con una enorme explosión. Otros predicen algo llamado singularidad. Es donde todo el espacio y el tiempo convergen en un único punto, y el tiempo también se detiene, lo cual parece una locura. Aunque algunos
creen que el agujero negro estira todo lo que entra. Si entras en un agujero negro con los pies primero, la fuerza de gravedad en ellos será mucho mayor que en la cabeza. Te estirarás formando una tira delgada, tus moléculas y átomos acabarán desintegrándose y entrarás en el agujero negro como un fino hilo de vapor. Los agujeros negros son difíciles de entender. Pero en teoría podría existir algo aún más extraño. Un agujero negro invertido. Un agujero blanco. En lugar de absorber materia, la expulsa en un frenético volcán de energía. Los agujeros blancos podrían abrir nuevos horizontes para la humanidad. Una de las sorprendentes propiedades de los agujeros negros y blancos es que a veces pueden unirse para formar un agujero de gusano. Y cuando eso sucede, puedes entrar en el agujero negro en un lugar del universo y salir del agujero blanco en otro lugar. Puede decirse que el agujero negro te absorbe y el blanco te expulsa. Si esos puentes existen, ofrecen una oportunidad muy atractiva. ¿Podríamos viajar mediante esos agujeros de gusano? ¿Y cómo sería ese viaje? Antaño eran producto de ciencia ficción literaria. Pero ahora, los científicos creen que los agujeros de gusano existen y que podrían revolucionar la exploración espacial. Lo bueno del agujero de gusano es que permitiría recorrer grandes distancias en un pestañeo. Imaginemos que quisiera viajar desde la Vía Láctea, que en este ejemplo está en este extremo, hasta la galaxia de Andrómeda, en este otro extremo. Las separan 2 millones de años luz. Aunque viajara a la velocidad de la luz, tardaría 2 millones de años. Pero con un agujero de gusano puede curvarse el espacio para poder ir de un lado a otro en un instante. Un agujero de gusano posibilitaría desplazamientos inimaginables. Podríamos realizar viajes en días o incluso horas que antes llevarían miles de millones de años. Atravesando esa abertura en el tejido espacial, el agujero blanco nos catapultaría a un lugar totalmente diferente y tal vez a otra época, si logramos superar un obstáculo técnico. El problema es que en cuanto entras en un agujero de gusano, se derrumba. Es como intentar entrar en una pompa de jabón. En cuanto la perforas, ¡plaf!, estalla. Hay científicos que dicen que quizá haya algún modo de evitar que desaparezcan. ¿Qué haces si en un restaurante la mesa se tambalea y se te derrama la bebida? Metes algo debajo para que no se mueva y quede estable. Y puede que haya algo así para los agujeros de gusano. El cosmos está lleno de partículas diminutas como los electrones y protones. Cuando interactúan, proyectan estallidos cortos de energía. Los científicos las llaman partículas virtuales y creen que esas emisiones de energía podrían abrir un agujero de gusano. Parece ciencia ficción. Pero en Los Ángeles un grupo de científicos está abordando el problema. Umar Mujahideen está elaborando un dispositivo con el que espera que podamos entrar en un agujero de gusano. Me entusiasma participar en este proyecto. Me motiva mucho y nos da la oportunidad de descubrir cosas nuevas, que es lo emocionante de la investigación. Un componente del interior de su máquina podría revolucionar la exploración espacial. Una esfera metálica microscópica. Umar monta esa esfera junto a una placa metálica, dejando solo un pequeño espacio entre ellas. La separación es muy pequeña, en este caso sobre una micra, sobre una 50ª del diámetro de un cabello, o sea que es una separación ínfima.
Ese pequeño hueco atrapa las partículas virtuales. Y Umar cree que podremos usar esos estallidos de energía para abrir un agujero de gusano. Es algo desconocido que intentamos entender. Fenómenos físicos y propiedades de la naturaleza sobre los que aún se debate. Pero eso es parte de la emoción. El aparato de Umar solo genera fuerzas muy leves. Pero una versión a mayor escala podría funcionar. Para abrir un agujero de gusano, tendríamos que hacer una enorme esfera metálica de millones de kilómetros de diámetro y luego hacer otra justo al lado, separada no más de un átomo. Por último, tendríamos que dejar caer las dos esferas en la boca de un agujero negro. Y así podríamos viajar a los lugares más lejanos del universo. Cuando la humanidad ha podido ampliar el límite de hasta dónde podemos viajar, observar, estudiar y entender, eso siempre ha dado nuevos conocimientos que hemos utilizado para mejorar la calidad de vida humana. El dominio de los agujeros de gusano podría contribuir a ello. Que no tengamos ahora la tecnología no significa que no vaya a existir en el futuro. Recordemos que hace unos 100 años los hermanos Wright realizaron el primer vuelo. Aunque los agujeros de gusano no existan, incluso aunque no puedan existir las matemáticas, la ciencia y la física que los explican teóricamente, pueden llevar a nuevos descubrimientos sobre algo que podamos usar, que sí exista y que pueda beneficiar a la humanidad. Siempre vale la pena investigar cosas así, por eso lo llamamos exploración. Los agujeros negros pueden devorar planetas y estrellas en tan solo un parpadeo. Pero ahora, sabemos que también desempeñan una función más positiva. Construyen y controlan galaxias, manteniendo el orden en el cosmos. Y algún día podrían llevarnos hasta los lugares más lejanos del universo. En vez de temerlos, tal vez deberíamos aprender a amarlos.